Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver un poquito el programita que nos pedían realizar en la actividad 2 bis, donde nos piden informar el área de un triángulo conociendo la base y la altura. Al conocer la base y la altura, que son los datos que tenemos, sabemos que son los datos que van a ingresar por teclado, ¿sí? Acá lo que tenemos que determinar es, primero, cuál va a ser el proceso para obtener lo que me piden informar por pantalla, que es el área del triángulo. Acá son 3 pasos, nada más. Ingreso la base y la altura, ¿sí? La parte del proceso, que eso ustedes lo deben determinar, deben buscar el algoritmo exacto, preciso, para que me demuestre ese resultado, ¿sí? O sea, hay un algoritmo que se realiza para obtener el área. Ustedes eso lo deben saber por matemáticas, ¿sí? Yo voy a pasar a hacer un ejercicio parecido para que se entienda qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los pasos. En la actividad 1 habíamos pedido realizar un algoritmo y diagrama donde se informe si un alumno aprobaba o no la materia. Acá me dice, realizar un algoritmo que nos permitan informar por pantalla si un alumno aprueba o no el trimestre, conociendo como dato las 3 notas obtenidas de cada trimestre. ¿Qué me pide informar? Me pide informar si este alumno aprueba o no, informando la nota final. Entonces, primero, recuerdan que en la fase de implementación teníamos la primera fase era analizar el problema, es lo que estamos haciendo ahora. Analizo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo como dato? Acá me dice que tengo como dato las 3 notas de cada trimestre, ¿sí? Yo lo puse más abajo, datos, ¿sí? Nota del primer trimestre. ¿Qué hago acá? Que dice N1 igual a nota del primer trimestre. Yo debo buscar una variable, porque como sabemos, los programadores pensamos en variable, no en valores. Yo no tengo que pensar si la nota va a ser 1, si va a ser 2, si va a ser 7, si va a ser 10. Yo debo pensar en una variable, un identificador que pueda guardar, ¿sí?, esa nota en la memoria para luego poder procesar, hacer algo y demostrar el resultado que me están pidiendo. Entonces yo busqué para cada nota de cada trimestre una variable. A la del primer trimestre le puse N1, a la del segundo le puse N2 y a la del tercer trimestre le puse N3, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer con esas 3 notas para poder saber si aprueba o no? Primero debo sumar las notas y luego guardarla en una variable, ¿sí? Sumo las notas y debo guardar en una nueva variable. A esa variable, ¿sí?, sacar el promedio, sumar las notas, yo le puse nota total, NT, ¿sí? Va a ser la variable que le puse al total de notas. Y para sacar el promedio le puse nprom, ¿sí? Entonces, una vez que ingresan las notas por teclado, ¿sí?, como demuestra el diagrama, ingresan las notas, sumo y guardo en esa variable, ¿sí?, que determiné más abajo de que iba a guardar el resultado de las notas. Una vez que hice la sumatoria, debo sacar el promedio. ¿De qué manera lo hago? Utilizando la variable donde está guardado el resultado de las notas, dividiendo por 3, que ese sería el promedio. ¿Qué hago con ese resultado, con ese valor? Lo guardo en una nueva variable que creamos para guardar, ¿sí?, el promedio, la nota promedio del alumno. De esta manera ya obtengo, ya sé si aprueba o no. No, todavía no sé. ¿Por qué? Porque lo debo comparar, ¿sí? Debo comparar con el valor que se aprueba, que es 6. ¿Cómo lo hago? A través de la estructura de decisión, esta estructura. O sea, acá es una estructura secuencial, ¿sí?, porque son pasos secuenciales, y luego pasa al último valor que se obtiene, que es la nota del promedio, se pasa a comparar con la nota 6, que es la que determina si el alumno aprueba o no. Entonces, hago la comparación, digo si nprom es mayor o igual a 6, ¿sí?, si esta condición se cumple,
sale por el lado verdadero y me demuestra que el alumno aprobó. Si no se cumple esta condición, sale por el lado verdadero y me demuestra por pantalla que el alumno desaprobó. Como acá me pide demostrar el valor, ¿sí? Si aprueba o no, vamos a ir al PCIN, ¿sí? Acá. El PCIN es un programita, ¿sí? De pseudocódigo, que es falso código, que nos ayuda a entender un poco cómo funcionan los códigos de programación y cómo se ejecutan. Este programa lo pueden bajar desde la web. Una vez que lo bajan, lo deben configurar. Vamos a la opción del lenguaje, perfiles, ¿sí? Y acá vamos a elegir flexible, ¿sí? Pongo aceptar. ¿Por qué elijo flexible? Porque cada vez que ingrese una instrucción, en la línea de instrucción al finalizar debo poner punto y coma, ¿sí? Todas las líneas en programación, al finalizar cada línea de instrucción debemos poner punto y coma, si no nos tira error. Al configurarlo como flexible, este error no me lo va a reconocer, me va a permitir trabajando, ¿sí? Sin detectar que hay un error en el programa. Bueno, además el PCIN tenemos acá los comandos con los que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar con el comando escribir, que es el comando que me permite informar al operador, o sea, lo que quiero poner del otro lado. Por ejemplo, yo acá voy a poner, dijimos que el ingreso de dato era de las notas, entonces pongo escribir, doble comilla, y lo que el operador va a ver es esto que vamos a poner ahora entre comillas. Ingrese la nota del primer trimestre. ¿Sí? Punto y coma. Recuerden que si no lo pongo voy a seguir igual, no va a detectar de que hay un error. Para que el operador pueda ingresar la nota, yo como programador voy a utilizar el comando leer y voy a poner la variable que determiné para que me guardara este valor, que era N1, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona, ¿sí? Y ahí dice, ingresa la nota del primer trimestre. Yo pongo 5, ¿sí? Y no hace más nada. ¿Por qué? Porque terminó ahí. ¿Qué hizo? Este 5, ¿sí? Lo guardó en N1. Lo guarda en esta variable N1. Vamos a hacer lo mismo con las 3 notas. Vamos a poner, copiar, así no nos demoramos tanto, pegar, hago lo mismo, hasta el ingreso de la tercera nota del tercer trimestre. Lo único que voy a cambiar son las variables, porque como sabemos la variable del segundo trimestre es N2 y la variable del tercer trimestre es N3. Lo mismo voy a hacer, lo que estoy informando al operador para que sepa qué nota debe ingresar. Tercer trimestre, ¿sí? Bueno, acá ingresaron, dijimos que, vamos acá de nuevo, dijimos que el proceso, ¿sí?, de la suma es este y el del promedio es este. Ahora volvemos al programita de PCIN, vamos a hacerlo con asignar. En asignar me dice variable. Acá va a ir la variable que determinamos que va a guardar el valor del total de nota que era NT. ¿Sí? Y en la expresión va a ir N1 más N2 más N3, ¿sí? Y guardo, ¿sí? Y ahora debo determinar el promedio de la nota, era N prom, ¿sí? Pero vamos a hacer para que no nos tire ningún error, vamos a trabajar con los comandos, era N prom, y acá era NT barra 3, ¿sí? Ahí está. Ese es el proceso, sería ingreso, proceso,
y todavía no puedo salir porque todavía no puedo informar. O sea que acá debemos hacer la parte de la estructura de decisión, ¿sí? Lo del cuadradito, de la casita. Vamos acá, estructura de decisión y pongo si la expresión lógica ¿cuál era? Debo comparar la nota del promedio con la constante que en este caso es 6. Si n-prom es mayor o igual, ¿sí?, a 6, por pantalla me va a demostrar que el alumno aprueba y debo informar la nota de ese promedio. ¿Cómo lo hago? Con el comando escribir. Como dijimos, el comando escribir es el comando que me demuestra por pantalla lo que quiero informar al operador. Entonces, el alumno aprobó con la nota, ¿sí? Y fuera de las comillas voy a traer la variable que me guardó el promedio de este alumno, ¿sí? Acá abajo, esto era si la condición se cumplía. Si no se cumple, va a decir que desaprobó. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo con el comando escribir, que es el comando que me permite demostrar me permite demostrar al operador la información, y voy a poner el alumno desaprobó la materia. Yo puse la nota allá arriba, está mal. La materia es acá. Perdón. El alumno desaprobó la materia con nota, y debemos traer la nota, ¿sí? n-prom, que es la variable que guardó el resultado de esa nota. Ahí estaría terminando, ¿sí? Este sería la parte del programador, la pantalla del programador. Siempre el programador debe pensar en variables, no en notas, ¿sí? Vamos a ejecutar y vamos a ver si funciona. Esta sería la pantalla del operador, ¿sí? Entonces acá donde dice ingresa la nota del primer trimestre, acá vamos a ingresar 5, enter, la segunda nota, 7, enter, 2, enter. El alumno desaprobó la materia con una nota 4.6667. Esta es la pantalla del operador, es el único que puede pensar en números. Vamos a volver atrás, ¿sí? Si quieren podemos hacer otra prueba de que aprobó para ver si la parte del sí entonces funciona. Vamos a probar de nuevo. ¿Sí? Ingresa la nota del primer trimestre, voy a poner 8, la segunda nota 7, la tercera nota 9. ¿Sí? El alumno aprobó la materia con 8. Si ven, ¿sí?, esta información no es tan clara como la anterior, que dice el alumno aprobó o desaprobó la materia con la nota tanto. Acá dice el alumno aprobó con la materia 8. Entonces, esto nos da lugar a volver al código y corregir esa información. El alumno aprobó la materia, ¿sí? Acá podemos corregir la materia con la nota. Y como dijimos, esta variable es la que nos informa la nota, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido. En el próximo video voy a seguir explicando la parte, vamos a seguir trabajando con las estructuras. Vamos a seguir trabajando en la estructura sí, después vamos a pasar con la estructura según, la estructura mientras, repetir el for, que es para, ¿sí?, que es un ciclo repetitivo, pero bueno. Espero lo hayan entendido, y cualquier consulta por el chat a la brevedad responderé. Muchas gracias.